son, estoy adscrito a la División de Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo experiencia en trabajo en comunidades y trabajo con jóvenes hace más o menos 12 años. El tema en el que he trabajado ha sido drogas y sexualidad particularmente. En términos de drogas hemos como hecho avances y hemos hecho unas aproximaciones muy diferentes. He trabajado con jóvenes. En el trabajo con jóvenes un poco lo que hay que, digamos, la manera como nos acercamos al tema es primero tratar de definir el objeto, y el objeto es las drogas. Y entonces cuando hablamos de drogas parece que todas las personas tienen claro lo malas que son, lo inadecuadas que son, lo problemáticas que son, lo amenazantes que son, pero cuando les preguntamos qué son, en realidad no nos dicen, no nos dan una definición científica, no nos dan una definición concreta o próxima a la realidad. Entonces, desde hace aproximadamente un año venimos haciendo aproximaciones de la Universidad Pedagógica para nutrir más esa información, saber de qué estamos hablando cuando estamos hablando de drogas y, como para lograr ese objetivo nos hemos ayudado de personas que vienen de la maestría de Cultura y Drogas de la Universidad de Caldas, en donde se ha hecho durante 12 años una investigación profunda y como un ejercicio juicioso y académico alrededor del tema. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de drogas tenemos que saber que estamos hablando de drogas. Cuando estamos hablando de drogas podemos hablar desde la perspectiva del origen, es decir, de dónde vienen, ¿sí? Si son drogas que vienen de origen vegetal, o son de origen animal, o son de origen mineral, o tal vez son de origen endógeno, sustancias que nos alteran la conciencia de nosotros mismos. También tenemos que definir, si estamos hablando de drogas, cuál es su efecto. ¿Cuál es el efecto en el individuo? Si estamos hablando de un efecto alucinógeno, si estamos hablando de un efecto psicoactivo, si estamos hablando de un efecto narcótico, si estamos hablando de un efecto hipnótico. Esos son, digamos, aspectos que hay que tener presentes cuando estamos hablando de drogas. Y en ese mismo sentido, ¿cuál es el efecto en el contexto? Es decir, ¿cuál es el abordaje que le hace la sociedad, la cultura? Es decir, ¿cómo las definen? Cómo la cultura las define como ilegales o legales en términos legales, cómo la definen como drogas lícitas o ilícitas, drogas de uso lícito pero con restricciones. Esos son aspectos que hay que tener presentes cuando estamos hablando de drogas y creo que es fundamental para cualquier pedagogo que se esté aproximando al tema de las relaciones adictivas con las sustancias psicoactivas que empiece por eso, por definir de qué se trata cuando está hablando de drogas. Una vez hemos superado, digamos, el objeto del trabajo, pues tenemos que empezar a pensar en la comunidad. Tenemos que entender que a los jóvenes, a los estudiantes, a los pelados entre los 14 y los 26 años y más que todo a los preadolescentes y a los adolescentes, se les plantea una dificultad y es que están en un periodo donde están afirmando su identidad, están afirmando su carácter, están afirmando como su territorio, su espacio, y eso hace que ellos sean más proclives a explorar el mundo. Realmente todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido esa etapa en la que empezamos a probar un mundo nuevo, un mundo de emoción, el mundo adulto para nosotros es toda una prueba de valentía, seamos hombres o seamos mujeres, es una prueba de valentía. Entonces en ese momento se hace bastante vulnerable la persona en tener unas relaciones inadecuadas con ciertas experiencias, relaciones inadecuadas con el sexo, relaciones inadecuadas con las drogas, relaciones inadecuadas con las relaciones personales, relaciones inadecuadas con el poder. Entonces, en ese sentido, digamos que tenemos que considerar cómo propiciarle a los jóvenes, a los adolescentes y a las adolescentes espacios para formar criterio en esos ámbitos, tener mayores argumentos, mayores elementos, mayor información de calidad, no información basada en el aspecto moral o en el aspecto político que, digamos, ocultan
velan y no permiten que los jóvenes tengan acceso a la información real, que ellos obviamente como son personas formadas en una comunidad como esta, pues ya tienen acceso a mucha información y se dan cuenta cuando les están tratando de ocultar información y cuando no. Por eso es fundamental información de calidad, y por eso la academia tiene que cumplir un papel importante ahí, tiene que empezar a ofrecerle a los jóvenes y a las jóvenes espacios donde entender a profundidad las drogas, olvidando el temor, digamos, este temor de judeocristiano de que cuando te enteras, cuando te informas, cuando te educas, corres mayores riesgos. Nosotros creemos que la educación es parte de correr menores riesgos, y está demostrado, por lo menos en los casos que se han desarrollado, que cuando los jóvenes tienen una información adecuada, una información validada, no corren los riesgos y no pasan por las penurias que pasan los muchachos cuando vienen de una formación que les niega ese conocimiento. Otro aspecto que es importante destacar es que por más que tengamos claro eso, no podemos negar la realidad. La realidad en esta contemporaneidad plantea unas situaciones que no podemos negar, y es que hay muchas jóvenes relacionadas de una manera inadecuada con las drogas, que están abusando de ellas, están teniendo malas experiencias, las están llevando a situaciones de muchísimo mayor dolor, de muchísimo mayor sufrimiento. Entonces lo que planteamos es que debemos formular la posibilidad de reducir el daño sin exigir que las personas que están involucradas con el consumo dejen de consumir para poder atenderlas, que es, digamos, lo que les han pedido todas las comunidades terapéuticas hasta ahora establecidas. Los tratamientos tradicionales plantean que el pelado tiene que dejar el consumo para poder recibirlo en nuevos lugares, pues pedirle a alguien que se alivie para que pueda entrar a un tratamiento. Entonces creo que nosotros tenemos que eso hay que cambiarlo, hay que dar la oportunidad a que las personas puedan reducir el daño, puedan mitigar el daño que les produce la relación con el consumo. Una de las maneras es empezando por la casa y por la escuela, es decir, tenemos que evitar que las familias les nieguen su lugar a los jóvenes en sus casas y los expulsen de sus casas cuando los encuentran en consumo. Tenemos que evitar que los colegios expulsen a los estudiantes cuando los encuentran en consumo. Y tenemos que ampliar el nivel de contención en ese sentido. O sea, tenemos que ver que la escuela, la casa, el trabajo, la empleabilidad no dependan de que las personas sean o no sean consumidoras, sino que las personas cuando están en consumo tengan una oportunidad y se les brinden condiciones terapéuticas, pero sin sacarlos del contexto comunitario, porque al sacarlos del contexto comunitario ellos pierden vínculos con su familia, con su trabajo, con sus amigos, y cuando regresan pues no hemos alterado nada, porque las personas y las situaciones no han cambiado y vuelven a consumir. También hay que hacer énfasis en que hay muchos aspectos que inciden en que un pelado o una niña entre en el consumo: vivienda, familia, relaciones personales, salud, sexualidad, relaciones de pareja, higiene. Hay muchas condiciones que propenden porque estos muchachos digamos, caigan en estas situaciones o se vean involucrados en estas situaciones dolorosas y de sufrimiento. Entonces hay que ayudar a disminuir esas situaciones que son la causa real de que esos pelados digamos, terminen en relaciones abusivas con las sustancias, y más bien cuando estén en situaciones asociadas al consumo, situaciones inadecuadas de relacionamiento con el consumo, acompañarlos y aumentar las estrategias para poderlos como ayudar a llevar ese que planteamos. Es que hay que propender porque hayan condiciones adecuadas para que los pelados tengan una relación funcional con el consumo sin que se vuelva abusiva, y tampoco que no les exigamos que dejen de consumir al primer momento, sino que vayan gradualmente. En la medida en que mejoran las condiciones de vida, ellos reducen su relación abusiva con las sustancias. La de personas que consumen en el mundo no supera el 5%. De ese 5% de personas en el mundo, digamos que pueden ser, no sé, 6, 7 millones, no sé cuántas, de esa cantidad de personas que consumen en el mundo, solo el 2% de personas presentan relaciones abusivas con el consumo.